No. Bueno, ayer entrenó bien, esperamos que hoy también. Lo definiremos después del entrenamiento, pero somos optimistas respecto del partido de mañana. Y otra cosa, gracias. ¿Qué esperan de DC United? Comenté que él es muy Bueno, peligroso. sí, hay un equipo detrás de él también. Es cierto que después del partido que jugamos en DC, ellos han entrado en algún tipo de altibajo respecto a resultados, a rendimiento. Incluso han modificado su parado táctico. Así que, pero de todas maneras, todos los equipos de la MLS representan una complejidad diferente y bueno, deberemos estar muy atentos, sobre todo porque además es el tercer partido en una misma semana, también empieza a jugar el cansancio, los viajes y bueno, tenemos que estar atentos también no solo al rival, sino a nuestra forma física. Con Leo, obviamente tuvo un golpe contra Montreal, pero también en esta etapa de su carrera también se considera el desgaste físico a su edad, obviamente ya está más avanzado en su carrera. ¿Se contempla eso? ¿Se considera eso? Estrictamente en esta oportunidad fue el golpe, no había ninguna intención de que él tome algún partido para terminar su recuperación. Se sentía bien, tuvo el golpe, no podía maniobrar bien con la pierna, le molestaba, todavía el día de ayer al tacto le molesta la zona, así que en la ausencia del partido con Orlando es estrictamente por el golpe en el partido con Montreal. Pero en general se considera eso. En él y en todo, sí, obviamente el tema de la edad es algo a tener en cuenta, pero el desgaste físico le cabe a cualquiera. Y entonces cuando se juegan tantos partidos en una semana y nosotros que venimos de 2 viajes, si bien el de Orlando es un viaje cerca, tenemos que contemplarlo y evaluarlo a la hora de la formación del equipo. Don Gerardo, hablábamos con Toto que salió con un calambre, hablaba que cuestión de clima, eso afecta a los jugadores. Y el otro día estaba muy pesado, sí, la verdad que estaba muy pesado. Ahora con este verano que se viene Sí, acá en Miami, sí. ¿hay algún trabajo que estén haciendo, no solo con los jóvenes, pero con Messi, Busquets? Bueno, a ver, nosotros es un tema que contemplamos. Si hacemos algo especial por esto, hay los que tratamos de hacer los entrenamientos cortos, que estén el menor tiempo posible expuestos, sobre todo que todavía incluso no ha empezado la peor época, ¿no? Porque cuando llegamos el año pasado veíamos que incluso jugadores que llevaban ya años en el club, aún en la peor época sentían el rigor en un entrenamiento. Y entonces ahí sí hay que tener mucho más en cuenta el tiempo de entrenamiento y sobre todo la recuperación de los futbolistas. Profe, el otro día salió Luis Suárez a los 60, Sí. 65. ¿Fue por desgaste? ¿Fue por algo táctico? ¿Algo ya estaba consensuado que iba a jugar 60 minutos? Sí, habíamos hablado que siempre dependiese cómo estaba el partido, era una posibilidad de que jugara menos minutos, no quería desgastarlo justamente para todo lo que teníamos en la semana. Y bueno, por eso decidimos que juegue 30 minutos menos de los 90. ¿Y a Jordi cómo lo viste? Me pareció que bien, que para el tiempo que jugó, se sintió cómodo, terminó bien, hizo como siempre la velocidad máxima y no tuvo ningún inconveniente, llegó profundo, defendió, creo que está en condiciones normales como para jugar. Tata, volviendo un poquito al partido con Orlando, se dice que uno termina con el vaso medio lleno o medio vacío. Me imagino que estaba feliz porque no se hicieron gol finalmente. No se hizo gol tampoco. ¿Cuál fue la reacción tuya ni bien terminó el partido? Bueno, lo que pasa que una cosa es el análisis del partido estrictamente de esos 90 minutos y otra cosa es el análisis de los últimos 9 partidos u 8 partidos. Y la realidad es que en los últimos 8 partidos hemos ganado 5, hemos empatado 3. La realidad es que hasta la fecha pasada, no sé, con este empate teníamos 15 puntos más que a la misma altura el año anterior y lo que hablamos mucho era de el colchón de puntos antes que empiece toda la parte de selecciones nacionales. Entonces, en ese contexto, incluso en el hecho de que no nos hayan hecho goles, es satisfecho. El partido creo que fue parejo.
nosotros tuvimos nuestras oportunidades de ganarlo, se me ocurre que incluso hasta más claras, pero nada, no es un resultado ni que nos llena de alegría, ni tampoco nos llena de preocupaciones. Es decir, de la misma manera que iba a haber algún partido que no nos metan goles, también se analiza la forma en que uno puede mantener la valla en cero. Puede ser tu arquero figura y tapar 5 situaciones de gol, o que el rival te llegue una sola vez como pasó el otro día, y eso es auspicioso. Y tampoco creemos que no vamos a hacer más goles cuando somos el equipo que por largo tenemos más goles en la liga. Así que me parece que en el análisis ponemos todo en la balanza. Se habla mucho de los goles de Luis Suárez, de Lionel Messi, pero especialmente que también está como goleador en la liga en este momento. ¿Cómo se limita a un delantero de su estilo? ¿Es cortarle el servicio? ¿Es tener la marca siempre cerca? ¿Por Benteke? Sí, bueno, obviamente. Hay un lugar donde él se hace muy fuerte, que es en el área. Ahora, el tema es, la segunda instancia es marcarlo dentro del área. La primera es evitar todo lo que viene como asistencia. Y eso muchas veces viene de costado, a veces incluso hasta viene frontal, porque no solamente hace goles, sino que con la cabeza habilita a sus espaldas. Está claro que cuando hay alguien que es tan decisivo dentro del área, lo mejor es alejarlo de la misma. Don Gerardo, el cuestionamiento sobre Inter Miami es uno cuando está Messi y otro cuando no está. Sí. Frente a Orlando, quizás empezó a dar una muestra de lo que puede llegar a ser este equipo sin Leo en comparación a lo que habíamos visto anteriormente, un poquito más consistente, compite muy bien con rival, Orlando, que tenía un buen equipo. ¿Puede ser un buen indicador ese partido? Sí, a ver, la comparación es la misma que podríamos hacer con cualquier otro equipo cuando le falta su jugador más importante. Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué sería de Red Bull sin Forsberg? ¿Qué sería de New England sin Carles Hill? ¿Qué sería de DC sin Benteke? Entonces nosotros sí tenemos obligación de hacer ese análisis porque Leo asiste habitualmente a la selección argentina y hay muchos momentos del año donde él no está. Ahora, también es cierto que para tener una conclusión definitiva, independientemente de que el otro día hemos competido muy bien, me gustaría que Jordi esté ya en plenitud, me gustaría que Fede esté en plenitud y me gustaría que Diego esté en plenitud. Entonces ahí podríamos tener una especial relevancia sobre cómo es el equipo cuando él no juega, independientemente de que esté sacando buenos resultados o malos resultados, la ausencia de él siempre es importante para nosotros. ¿Cómo está Fede? ¿Cómo está Fede? Fede, casi listo. Casi. Casi. ¿Cuánto es el casi, no? Días, semanas. Estamos a... Hoy es jueves. Sí. A días. Hoy es viernes. Hoy es viernes, a días. ¿Cómo analizarías en la temporada hasta este momento de Giri Impreso? Pues ha sido un titular fijo para ti, sea en el volante, sea del lateral. ¿Cómo lo has visto este año? Buena, porque él es, primero por eso, porque está siempre disponible, un jugador que juega todos los partidos, muchos minutos, tiene incidencia en el juego. Para nosotros, en definitiva, es lo que nosotros fuimos a buscar. Conocíamos a Julian de Atlanta, hoy tenemos un jugador mucho más maduro, un jugador que entiende muy bien diferentes posiciones. Para nosotros es una muy buena incorporación. ¿Estás satisfecho? Sí, muy satisfecho. Pues quizás no es el jugador más vistoso en la volante. Probablemente nosotros tengamos 5 o 6 jugadores mucho más vistosos que él. El tema es que él está siempre, se lo cuenta. Hablando de la Copa América, ya empezaron a salir con las Nissan. Me imagino que usted ya tiene una idea de cuántos jugadores reservados tiene Inter Miami. ¿Nos podría decir como cuántos jugadores? No, lo que pasa es que salieron, salvo Brasil, creo que el resto dio listas grandes y todavía eso los entrenadores tienen que pulirla. Lo que sí tomamos nota es que esta semana se agrandó en 3 la lista de Copa América de 23 a 26. Bueno, es cuestión de esperar. Nos decías de pretemporada que le gustaría que cambiaran las reglas de la MLS para tener una plantilla más Sí. vasta de cara a todo lo que se viene, todas las competiciones, pero luego vemos el gasto de los equipos y el Inter está
en la cima, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere con el tema de las reglas para tener más jugadores? ¿Es el tema de- No, en realidad no es más jugadores, fundamentalmente respecto a la fecha FIFA es que se pare como en todo el mundo, porque si no la búsqueda es de jugadores probablemente de menos calidad para que no nos lo lleven en la fecha FIFA. Y respecto al roster, a ampliar un poquito las reglas, es justamente para tener un roster mucho más parejo, que no sea porque es cierto que Inter de Miami tiene, por lo que leí esta semana, el mayor presupuesto, pero también es que hay que ver cuántos futbolistas son determinantes para llegar a ese número. A lo mejor vos llegás a ese número con 3 jugadores y con 3 jugadores no competís. Entonces, el tema es cómo hacemos para que los rosters estén un poco más parejos y que cuando vos salgas a jugar la Conca Champions o eventualmente la League Cup, que también se juega con equipos mexicanos, bueno, nuestros recambios sean más parecidos a los que tienen los equipos de otras ligas, ¿no? No tiene mucho que ver con todo esto. No, estoy muy bien. Chao.